Hola, yo soy Daniel Henao García y esto es The Podcast. Estamos aquí con Alejandro Henao y él nos va a hablar un poco sobre el tema de la influencia de los medios de comunicación en las últimas elecciones regionales en la ciudad de Cali y cómo esta influencia se vio reflejada en el resultado de las elecciones. Haciendo análisis también comparando los informes de intención electoral dados meses anteriores y el resultado que hubo en las elecciones. Alejandro. Bueno, pues principalmente, agradeciendo la invitación a la entrevista. Y mira, pues hay que tener en cuenta que la política es un fenómeno social, ¿no? Entonces abarca a todo tipo de poblaciones y sí, también edades. Entonces, los medios de comunicación tienen un papel muy importante porque es que estamos acostumbrados a que los medios de comunicación son televisión y anuncios, pero es que medios de comunicación ahorita mismo puede ser Twitter o X actualmente e inclusive TikTok. Entonces, incluso en TikTok había un candidato a la alcaldía que puede decirse que es el que mandaba la parada, por así decirlo, en las campañas, que era Denison Mendoza. Pero si tú vas a ver los resultados de las elecciones a la alcaldía, ese candidato tuvo unas ínfimas votaciones en comparación a los demás candidatos como el Chontico o como Alejandro Eder. Y eso es por la población a la que aspiran. Y resulta que la mayoría de personas que están en un medio de comunicación como lo es TikTok, o no pueden votar o no son necesariamente de Cali. Entonces, y eso se vio mucho ahí en en esta ocasión. Y por el lado de la televisión, siempre sigue siendo un lado mucho más clásico, mucho más usado, que fue lo que usó Alejandro Eder, que es un candidato que viene haciendo carrera hace mucho tiempo, y también el aliarse con Diana Rojas, que venía apalancada a su vez por Armitage, le dio un impulso muy importante que fue el que le aseguró la votación. ¿Qué sucedió con el Chontico? El Chontico lastimosamente venía después de lo que se puede decir muchas quemadas, por así decirlo, y muchas caídas, y eso fue lo que lo afectó principalmente. El Chontico ha tratado en 3 ocasiones ser alcalde de Cali y ha fallado. Y esa misma error, esa misma caída fue la que le puso la contraposición en los medios de comunicación. Entonces muchas personas veían a Alejandro Eder como la alternativa de, de una Cali segura, una Cali en paz y una Cali en la que la economía suba. Y es porque muchas personas en los propios medios de comunicación lo comparaban con un Bukele. ¿Por qué? Porque ambos vienen con una familia económicamente importante en la región y es eso lo que se estaba buscando. Entonces, pues principalmente es el papel tan importante que tienen los medios de comunicación y lo que provee principalmente a los candidatos, que es encantar a las personas y lograr cautivar la atención para un voto asegurado. Bueno, ahora cuéntanos por qué si en los informes de intención electoral que se hacían el Chontico salía ganador y incluso Eder llegó a salir de tercero, ¿por qué no se dio este resultado en las elecciones? Mira, pues esto se debe mucho a la población a la cual se hace la encuesta. Mira, por ejemplo, hubo una encuesta hecha por un centro de noticias en Instagram que es muy de la gente, es muy caleño. Y es que muchos lo conocemos, que son Cali es Cali y Cali Web. ¿Qué sucede con estos dos centros de noticias? Muy simple. Mantienen a a las poblaciones, a la masa de personas que seguramente votarían por un candidato X y Y. Y esa fue la única encuesta que arrojó a Alejandro Eder como alcalde de Cali. Mientras que el resto de encuestas, Caracol Radio y todas, que arrojaban que ganaba el Chontico. ¿Por qué? Porque es la población que participa de las encuestas. Es mucho más sencillo que un medio de comunicación no tradicional como el Cali o Cali Web, que es un medio de comunicación que nace de manera orgánica, ganando sus seguidores con, digamos, ese tipo de participación ciudadana que tiene por medio de los informantes, arrojó lo que fue simplemente el resultado de las votaciones. Y es eso lo que sucedió en las encuestas. ¿A quién se le hacen las encuestas y quién contesta las encuestas? No es lo mismo las encuestas hechas por Caracol Radio, que tiene un rango de edad muy diferente,
y seguramente mucho más cerrado que un medio de comunicación por medio de Instagram. Muchas gracias, Alejandro, y a continuación vamos con Shirley García. En esta segunda parte de podcast tenemos aquí a Shirley García. Ella es ama de casa, es emprendedora y nos va a dar su respuesta sobre la perspectiva que ella tiene sobre la desigualdad que hay en la ciudad de Cali y cómo los medios de comunicación pueden ayudar a que esta desigualdad disminuya y que las madres cabeza de familia que son emprendedoras o que desean emprender puedan tener acceso a mayores oportunidades. Bueno, pues yo pienso que las oportunidades en cuanto a la parte laboral en la ciudad de Cali a veces se ven un poco disminuidas por las oportunidades de trabajo. Entonces, nosotras como mujeres, como amas de casa, nos volcamos a emprender, a realizar proyectos nosotras mismas para poder apoyarnos, ayudarnos económicamente, teniendo así autonomía. Los medios de comunicación nos pueden ayudar en esta área, impulsando precisamente nuestros emprendimientos para que tengan una mayor cobertura, para que tengan una perspectiva más amplia de la población aquí en la ciudad de Cali, para conocer mejor y dar nuestros emprendimientos para que toda la población tenga acceso a ellos. Entonces, esa sería la forma de cómo los medios de comunicación podrían aportar y apoyar nuestros trabajos como emprendedoras en nuestros hogares. Listo, entonces este es el análisis sobre esta situación. Así que a continuación tendremos a Andrés Henao. A esto que es de podcast, tenemos aquí a Carlos Andrés Henao, que nos va a hablar un poco sobre los medios de comunicación y la dictadura de Venezuela y cómo los medios de comunicación han influenciado en gran manera durante todo el tiempo que lleva la dictadura, permitiendo que puedan seguir en el poder, y cómo todo esto se ha visto reflejado en la inmigración masiva que han tenido las personas de Venezuela hacia toda Latinoamérica y por ende al mundo. Bueno, en mi opinión, se ha establecido un malsano maridaje entre el poder político de Venezuela, el régimen dictatorial, y las comunicaciones, ya que el presidente maneja en gran parte las comunicaciones institucionales en todo el territorio, y desde la era de Hugo Chávez, pues se coartó mucho la libertad de expresión, la libertad de prensa, y se vetó y eliminó a diferentes medios de comunicación para que ejercieran ese libre periodismo y dieran una opinión mucho más objetiva y equilibrada de las circunstancias allí en Venezuela. Hablando entonces de ese extraño maridaje que hay entre el gobierno o entre el poder de las comunicaciones, pues se refleja en las largas y múltiples alocuciones que el presidente Maduro tiene, largas jornadas extensas, hablando al pueblo venezolano acerca de todos sus logros o sus políticas o sus éxitos, que no permiten ver de manera objetiva la realidad social, política y económica del país. De tal manera que influye de una forma determinante en el manejo de la información y en el conocimiento de la realidad del país internamente y exteriormente. Bueno, señor Carlos Andrés, cuéntenos, analizando todo esto, ¿por qué cree usted que la gente sigue votando por Nicolás Maduro? ¿Siguen siendo afines a sus ideologías, a sus políticas, viendo cómo se han destruido familias enteras por cuenta de la inmigración y las grandes distancias que hay hoy en día entre las familias venezolanas? Bueno, yo considero que el motivo fundamental o los motivos fundamentales para que la gente siga votando por un fracasado proyecto político, pues son dos. En primera, seguramente habrán todavía personas o habitantes de Venezuela que creen en ese proyecto paupérrimo y fracasado, y de alguna manera
siguen impulsando ese tipo de apuestas políticas. En lo segundo, creo que hay personas que al no poder emigrar como tantos y tantos lo han hecho por la edad o enfermedades, pues no les queda otra sino tratar de sostener con lo que el gobierno todavía ofrece en materia de ayudas económicas, y porque dependen de eso, realmente no hay fuente de empleo, no hay inversión extranjera, no hay inversión económica. Entonces tienen que depender de lo que el gobierno les ofrezca, y al cambiar el gobierno pues saben que pierden ese tipo de ayudas y que la restauración económica de Venezuela prácticamente está durando de 20 a 25 años, si es que no es más. Es demasiado tiempo y por la zozobra de saber qué pueda pasar, entonces prefieren aferrarse a ese tipo de gobierno y seguirlo impulsando. Listo, muchas gracias y esto ha sido todo hoy en The Podcast.